Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de 3356 aquí en Televisión Nacional. Hoy es el primer día de diciembre, de diciembre. Gabriel, buenas noches a ustedes. Y bueno, sí, arrancando en la antesala del verano, diría yo. Exactamente, el domingo del año. Exactamente. El domingo del año, arranca esta edición de 3356. El Fondo Capital es el tema que nos convoca en el día de hoy, que bueno, va a ser una serie de obras. Vamos a tratar primero de entender cómo se está pensando, ¿no? Financiar eso, cómo se va a financiar, pensando, no, ya está, cómo se va a financiar eso y qué es, ¿no? El buque insignia de esta administración de Daniel Martínez, fue tema de campaña. Después se fue diluyendo porque los apoyos políticos no aparecían. Lo que iba a ser una mega inversión terminó recortándose. De todas maneras, se está por arrancar, digamos, con el shock Fondo de infraestructura, ¿verdad? Ahora vemos un poquito qué es eso. En las últimas décadas, Montevideo ha experimentado profundas transformaciones que requieren un ajuste de la infraestructura vial y los servicios municipales. El progresivo desplazamiento de la población hacia el oeste de la ciudad y el incremento del parque automotor, sumados a las necesidades del nuevo desarrollo industrial, han generado nuevos desafíos en la gestión del tránsito y el tratamiento de los residuos. A tales efectos, la Intendencia Capitalina generó un plan de obras por unos 250 millones de dólares, a ser financiado por un fideicomiso público, el Fondo Capital, con la emisión de bonos de deuda municipal, pagaderos con recursos provenientes de la patente de rodados. Tras negociaciones que llevaron gran debate en el Legislativo Comunal, en febrero de 2016, la Junta Departamental aprobó finalmente un endeudamiento por 94 millones de dólares, destinado a 4 grandes obras viales y una planta compactadora de basura, entre otros emprendimientos complementarios. El proyecto fue aprobado por los ediles del Frente Amplio y algunos del Partido de la Concertación, que dieron sus votos luego de un acuerdo para reformular el fondo entre el líder de ese partido, Eduardo Novik, y el intendente Daniel Martínez. La iniciativa supone la inversión de unos 80 millones en vialidad, abordando en primer término la intervención en Avenida Belloni, con la construcción de una doble vía, veredas y ciclovías, además del saneamiento e iluminación. También incluye el ensanche de Caminos Civiles, con obras en veredas e iluminación, y la pavimentación de Avenida San Martín entre Domingo Arena y Aparicio Saravia. Además, se prevé la realización de un cruce a desnivel en Avenida Italia, entre Boulevard Artigas y Centenario, para mejorar la movilidad y reducir tiempos de viaje a través de la ciudad. Las obras implican también la construcción de colectores de saneamiento, bocas de tormenta, la señalización y semaforización de los principales cruces y el cambio del alumbrado por tecnología LED, con renovación del arbolado e instalación de nuevas paradas de ómnibus. El resto del fondo se destinará a la construcción y adquisición de bienes y servicios para la gestión de los residuos, lo que comprende una planta de preclasificación y compactación de basura. El cronograma preveía el inicio de las obras para el segundo semestre de este año. No obstante, se encuentran aún en proceso de licitación y los plazos se postergaron para comienzos de 2018. Quedó presentado el tema con este informe que preparó la producción de 3356. Ya pueden empezar a comunicarse con nosotros, ¿eh? Seguramente muchos de los que nos están mirando viven cerca de alguna de las obras que se están proyectando. Sí, se mueven por la ciudad también, ¿no? Los afecta a todos. Los afecta en mayor o menor medida. @3356TNU es nuestro Twitter. Allí se pueden empezar a comunicar ya a partir de este momento. Exactamente. Bueno, ya vamos a arrancar en el próximo bloque. Entrando un poco en los detalles del Fondo Capital, vamos a recibir al secretario general de la Intendencia de Montevideo, Fernando Novik. Ya venimos. Hoy, en 3356, discutimos los avances del Fondo Capital, el plan de obras municipales que promete descongestionar la ciudad. Señores, son las 9 de la noche y 11 minutos.
ya recibimos a nuestro primer invitado. Exactamente, Fernando. Buenas noches. Recibimos a Fernando Novich, secretario general de la Intendencia de Montevideo. Y la primera pregunta, así bien didáctico, ¿no? Porque nosotros que estamos acá, que está en casa, no sabe qué es un fideicomiso. ¿Cómo va a funcionar eso? O sea, ¿cómo va a ser pago estos 126 millones de dólares que comprenden todas esas obras previstas? ¿Cómo funciona el mecanismo? Bueno, con mucho gusto. Primero es un gusto estar con ustedes. En principio, vamos a hacer un poco de historia, porque digamos, Daniel en la campaña habló de la constitución de un fideicomiso. ¿Para qué? Para hacer las obras que sobrepasan una generación y que se amortizan en mucho tiempo. Y Montevideo tiene muchas de esas obras, es decir, Montevideo primero hizo en el siglo XIX, hacía empréstitos, endeudamiento para hacer, por ejemplo, la Rambla Sur de Montevideo, para hacer Avenida del Libertador, para hacer el saneamiento, que eran emisión de deuda pública autorizada por el Parlamento, con unas planchas grandes y unos cuponcitos que se pagaban mensualmente o trimensualmente la Intendencia a quien invertía. La segunda generación de endeudamiento a largo plazo para obras que son de varias generaciones fueron los préstamos internacionales. Claro, el BID, por ejemplo, el saneamiento, es decir, todo lo que es préstamo del BID para hacer el saneamiento, en la cual. Y la tercera generación de endeudamiento que estamos hablando ahora es el fideicomiso. ¿Qué es el fideicomiso? El fideicomiso lo emite la Intendencia, digamos, deuda, pero que tiene una serie de garantías. Primero, se contrata a una empresa, que en este caso es AFISA, del Banco República, que es la fiduciaria, es decir, que está mandatada a solamente hacer lo que se le ordena, es decir, que hay una garantía que no se va a gastar la plata en otra cosa. El dinero que entra de ese fideicomiso solamente será gastado en lo que está previsto que se haga. Exactamente. Pero además, antes de emitir, se contrata a una empresa que analiza los riesgos del balance de la Intendencia Municipal, que fue la empresa CARE. Es decir, analiza la Intendencia, entonces le dice, miren inversores, esta es la situación que tiene la Intendencia Municipal. Antes de eso, teníamos que ir a la Junta Departamental, que fue lo que ustedes dijeron en febrero aprobado, es, señores, nos autorizan a endeudarnos en 940 millones de unidades indexadas, que ahora vamos a decir por qué unidades indexadas, que también es importantísimo. Entonces, la Junta nos tiene que dar los 21 votos, nosotros tenemos 18 votos del Frente Amplio, por tanto necesitamos votos de los otros partidos. 3 más. Entonces, CARE hace el análisis de la Intendencia, le dice a los inversores, mire, esta es la Intendencia emite y saca una emisión que es por 940 millones de unidades indexadas, en dólares hoy es 3,70 la unidad indexada, son 126 millones de dólares. Y recibimos el doble de oferta de lo que nosotros pedimos. Primera cosa que quiero decir es confianza los balances de la Intendencia Municipal, la situación de la Intendencia Municipal es buena y por tanto, digamos, los inversores ofrecen más. Pero no solamente eso, la tasa de interés que ofrecieron, que es en general es 1% arriba del spread, de lo que el gobierno consigue los préstamos a nivel internacional, es de 6,25, es decir, una tasa muy buena. Para llegar a esto nosotros tuvimos que conseguir, como decía, los votos de la oposición, tuvimos los votos de Novich, en un acuerdo que hizo con el intendente municipal. Para explicarle también a la gente que nos está escuchando, el volumen del endeudamiento hacía que fuera necesaria la autorización de la Junta Departamental, no podía la Intendencia endeudarse. Porque necesitan 2/3 de los votos de la Junta Departamental, que es más que la fuerza política de gobierno del Frente Amplio. Entonces, el acuerdo con Novich fue, podemos votar en la medida que sea para vialidad o movilidad y limpieza. Y este fue entonces el primer fideicomiso que se aprobó. Además, lo que fue el compromiso que asumió el intendente es, bueno, nosotros queremos, decía Novich, que los resultados de la intendencia fueran positivos. Cerramos el 2016 con un resultado positivo de la Intendencia y estamos a punto de cerrar el 2017 y vamos a tener también un resultado positivo. Es decir, que las cuentas de la Intendencia, no solamente por una consultora externa que la analizó, sino además por los balances de los últimos años, tienen balances positivos. Es decir, antes de empezar a ver cómo avanzó el fideicomiso y por lo tanto cómo avanzaron las obras del Fondo Capital, vamos a hablar de cuáles eran las grandes líneas que inspiraban el original y a qué quedó reducido en definitiva. Es decir, las aspiraciones cuáles eran y qué hubo que negociar para obtener los votos para poder generar el endeudamiento.
Exactamente. De la misma forma que yo les ponía el ejemplo de la Rambla de Montevideo, bueno, hay obras de infraestructura que son, algunas que han mencionado ustedes, la doble vía de Beloni, que no solamente la doble vía, sino que Beloni tenga aceras, que la gente pueda caminar por la acera y no tenga que caminar por la calle, que tenga iluminación, que tenga todo lo que es drenajes, obras y demás. Lo mismo en Civils, que es entre lo que es Paso de la Arena y las cadenas del cerro, lo mismo, es ensanche de la calle, las veredas, la seguridad, ciclovías en todas y luces. Lo mismo en San Martín, entre Aparicio Saravia al norte, la misma situación. Hoy San Martín tiene unas cunetas de 2 metros, es decir, la gente va caminando. Bueno, son obras como se hizo en Montevideo con endeudamiento anterior, que en realidad es eso, son las obras que estamos pidiendo para la periferia de Montevideo. Los vecinos de la periferia de Montevideo tienen los mismos derechos y las mismas condiciones que tuvieron o que tienen en el centro de la ciudad y que también fueron endeudamientos a largo plazo. Están también las obras de limpieza, es decir, que también están aprobadas, que son una planta de clasificado, plantas de transferencia, distintas metodologías que nos permitan mejorar también el tema de la limpieza de la ciudad. Pero teníamos otras obras, espacios públicos que teníamos, y una obra que para nosotros es emblemática y que vamos a seguir insistiendo para buscar los votos de la Junta Departamental, que es la Rambla del Cerro. Claro. Es decir, exactamente igual como se hizo la Rambla del Sur, que el Cerro tenga una rambla en uno de los lugares privilegiados de Montevideo, una de las vistas más lindas que tiene la bahía. Para esto no se consiguió el apoyo. No conseguimos todavía los votos de la oposición, pero nosotros insistimos, los vecinos del Cerro tienen el mismo derecho a tener la misma rambla que tienen los vecinos de la Rambla. ¿En volumen cuánto significa esa obra? Y es una obra de 60 millones de dólares, ¿no? Es decir, es una obra importante como fue muy importante la Rambla Sur, ¿no? Claro. Es decir, es ganarle espacio al mar, es ganar espacio público y es mejorar un entorno que además a nuestro juicio tiene que tener densidad de vivienda. Claro. Pero sigamos en el fideicomiso porque creo que es importante. La Intendencia además contrata a Naciones Unidas la UNOPS, que es una unidad de proyectos de Naciones Unidas, para elaborar y el control de los proyectos. Entonces, una garantía más que decimos de todo esto es, no solamente la ministra un tercero, que es AFISA, los proyectos son estructurados por la Intendencia, pero su evaluación en el proyecto, el tema del control de los pagos de certificados lo hace Naciones Unidas por este organismo UNOPS. ¿Qué tiene? Alguna gente en Montevideo, alguna gente en Buenos Aires y su sede en Copenhague. Es decir que también, una vez que mandamos el proyecto ejecutivo, tenemos 2 meses, que es lo que UNOPS, Naciones Unidas, tiene para aprobar. Pero también, no solamente hagamos eso, sino que tenemos una consultoría externa que audita, ¿tá? Que es ajeno también a FISA y a nosotros, que es CPA Ferrer, que ella también es una auditoría que da garantías en el préstamo. Entonces, lo que estamos diciendo... Le voy a hacer un parate acá, porque mucha gente que nos está viendo se debe estar preguntando, ¿cuánto cuesta todo eso que en definitiva es dinero que no se vuelca a obra? ¿Una consultoría para...? Muy poco, porque además... en la medida que nosotros... Pero entiende el objetivo de la pregunta, ¿no? Sí, es el costo de la transparencia, digamos, ¿no? ¿Cuánto cuesta ese control externo? Primero, toda esta metodología lo que da es transparencia, ¿no? Es decir, el control claro, y creo que esto es una de las garantías que tiene el país y que hemos quedado. Pero además, lo que tiene es que tenemos, por ejemplo, proyectos ejecutivos que abaratan los costos. Es decir, nosotros tenemos en las licitaciones que hicimos hasta ahora mucho menores precios que los que teníamos por oficina. ¿Por qué? Porque tenemos un proyecto ejecutivo acabado y que es mucho, el riesgo se matiza y por tanto baja sensiblemente el tema de los costos. Pero además, digamos, que es la garantía para todos de todo este tema, digamos, me da la impresión, digamos, no cuenta en el volumen. Es decir, por ejemplo, estamos hablando que la administración es un 2%, ¿no? Pero déjenme avanzar un poco más porque me parece que también es importante. El fideicomiso se emite en unidades indexadas. ¿Qué quiere decir eso? Que es en pesos. Por tanto, le estamos diciendo a las administraciones que vienen anterior que el endeudamiento está en la moneda que recaudamos. ¿Tá? Pero no solamente está el tema de que es en pesos, sino que tenemos una serie de mecanismos que nos dicen, bueno,
aseguramos a las administraciones que vienen la garantía de que esto está estructurado en forma bien. Pero además tiene un tema muy importante. ¿Qué significa esto en el presupuesto municipal? Claro. Los 126 millones. ¿Saben lo que significa? Un endeudamiento del 2% del presupuesto municipal por año. ¿Está? Por un plazo de 20 años. De 20 años. Pero digo, lo que estamos diciendo es, si ustedes suman el 2% que significa este fideicomiso, más el 3% que significa amortizar los préstamos de todo el saneamiento, del BID y demás, el endeudamiento que tiene toda la Intendencia es un 5% del presupuesto. Es decir, realmente digamos, es absolutamente... En estándares internacionales está muy bien. Muy bien. No solamente está muy bien, sino que le digo a cualquiera en su casa, cuando hace una reforma importante, endeudarse en un 5% es una cosa absolutamente razonable. Claro. Fernando, así como las obras, también se habla mucho de los atrasos, ¿no? Justo estábamos hablando de toda la máquina que se necesita para hacer andar este fideicomiso de forma transparente. ¿Por qué los atrasos? No fue atrasos. A ver, nosotros teníamos pensado arrancar ahora en octubre, teníamos las primeras obras. Pero hubo anuncios en febrero. No, en febrero son procesos licitatorios de lo que estábamos largando. Pero déjenme ponerles algunos ejemplos. PSU 4 es un préstamo de saneamiento de la Intendencia financiado por el BID. Fue aprobado en el año 2006, empezó a construirse en el 2009. ¿Está? Tres años desde que el BID aprobó el préstamo hasta que empezó la primera obra. PSU 5, que es el que se aprobó en el 2017, tiene previsto empezar las obras en el 2019. Bueno, son los mecanismos... ¿Y eso por qué? Porque son los mecanismos que tiene el Estado. Son los mecanismos primero, en el caso del fideicomiso hay un año de constitución del fideicomiso, de emitirle el dinero, de todas estas organismos. Después hay que hacer los proyectos ejecutivos, la licitación pública, que no hay licitación pública de estos montos, que no baje de 8 meses a un año. Entonces, estos es los plazos que están previstos y bueno, estamos ya adjudicando, o ya adjudicamos Beloni 3. Beloni 3, quiero aclararlo, porque Beloni 1 es lo que existe hoy doble vía. En realidad lo que estamos licitando es Beloni 2 y Beloni 3. Beloni 3 empieza enseguida de la licencia de construcción, está adjudicada a la empresa y demás. Ahora en enero. ¿No? En enero, que no corresponde, digamos, arrancar ahora porque estamos a 15 días o 20 días de que empiecen a... Arrancan a mover tierra y tienen que irse. Exactamente. Lo mismo está el tema de la obra de San Martín, que arrancamos enseguida, y hay obras que se van a ir extendiendo. Pero además, ¿todas las licitaciones ya fueron hechas? Están todas, no, hay una cantidad de licitaciones hechas y hay otras que están en proceso, de licitación. ¿Y de las que están hechas, ya todas se adjudicaron? No, tampoco. Adjudicadas hay 3 de una serie de obras. Pero a ver, lo importante de todo esto, estas obras, posiblemente muchas, sean terminadas fuera de este periodo de gobierno y así se planteó. Es decir, no son obras de la administración Daniel Martínez, son obras de la ciudad que trascienden un periodo político, no están pensadas en función del periodo político. Y hay un compromiso de que tienen que seguir por todos los acuerdos firmados. Y va a seguir, están los recursos, está todo el mecanismo. Insisto, el ejemplo que le ponía anterior, el plan de saneamiento, posiblemente algunas se iniciaron en el periodo de Tabaré Vázquez y terminaron en el periodo de Ehrlich, y algunas empezaron en el periodo de Arana y terminaron en el de Ana Olivera. Es decir, estamos pensando en función de ciudad, son obras que tienen mucho más que ver, no es una obra de mantenimiento, son obras de transformación de Montevideo y por tanto van a llevar tiempo. Van a llevar tiempo y van a llevar procesos donde se complejiza el área donde se trabaja, ¿no? Eso es uno de los problemas que vamos a tener. Exactamente, y ahí los vecinos van a tener que entender... Para que tengan una idea, tenemos pronta también para empezar lo que es todo el Camino Carrasco. Camino Carrasco se va a hacer todo lo que es bacheo de hormigón, es decir, se reponen todos los paños de hormigón que están mal. Nosotros tenemos que coordinar Camino Carrasco, que va entre Bolivia y Gallinal, antes de que hagamos Avenida Italia. Que Avenida Italia tiene ensanche de Avenida Italia entre Bolivia y Gallinal. Por tanto, no podemos hacer las dos obras a la vez porque lo que haríamos es imposibilitar la entrada de dos colectoras o salida de Montevideo que son muy importantes. Entonces, por tanto, estamos largando primero Camino Carrasco, demorando un poco Avenida Italia para después hacer la obra de Avenida Italia. Digamos, las obras estas son complejas, no es solamente está en la gobernabilidad de la Intendencia de Montevideo.
nosotros en Belón y en todas estas obras tenemos que coordinar con organismos públicos, sacar servicios públicos que hoy van por el lateral, por lo que hoy va a ser, por lo que mañana va a ser calle. Entonces tenemos que correr líneas troncales de OCE, líneas de UTE. En el caso de Beloni tenemos que coordinar con AFE la vía pública. Claro. Y además, como estas obras las encara Montevideo, nosotros estamos asumiendo el 60% de esas obras que son de organismos públicos, porque bueno, porque algunas tenían más vida útil y entonces también asumimos esos costos. Pero Montevideo además es otro, es decir, Montevideo sigue vendiendo autos, seguimos creciendo económicamente, este año vendimos 30% más de años, seguimos en un periodo de bonanza de 12 años que lleva Montevideo, y por tanto estas obras tenemos que coordinarlas porque ya no hay una hora pico en el tránsito de Montevideo, claro. ya todo el Todas las de horas son. Y tenemos una obra compleja, que es el túnel de Avenida Italia. Sí, eso iba a que además preguntar justo. tiene una historia también. Nosotros siempre pensamos que el nudo era Boulevard Artigas Sí. y demás. Bueno, nuestros técnicos dicen, es un problema Boulevard, pero antes tenemos que resolver Centenario y Garibaldi como nudo primero para después llegar a Como descomprimir. como descomprimir. Claro, al principio uno podría decir, no, Tres Cruces, hay que resolver Tres Cruces. Sin embargo, antes hay que resolver... Hay que resolver Centenario, que es una obra que está prevista en 16 meses, posiblemente la terminemos después de este pedido de gobierno, por eso insisto, no nos importa el pedido de gobierno, nos interesa la obra de Montevideo y el tiempo que Montevideo necesita de transformaciones, ¿no? Es decir, no es un problema electoral es un problema de las obras que Montevideo necesita. Es una obra compleja, porque Avenida Italia es compleja, y bueno, nos va a llevar 16 meses siempre y cuando no contamos ahí claro. tiempos de lluvia, algún problema que pueda haber de paro en la construcción. ¿no? Previstos. Pero además las obras tienen otras complejidades también. Tenemos que expropiar. Claro. Un proceso de expropiación no es que yo voy y designo para expropiar y mañana lo tomo. Por ejemplo, vamos a hacer el ensanche Luis Alberto de Herrera en toda su extensión. Tenemos que expropiar cientos de padrones. ¿Está claro cuántos ya? Sí, son una cantidad. ¿Y eso está dentro de los del está monto de todo inversión? dentro del monto de inversión. Bueno, así que Pero, en enero... pero lo que les quiero decir es que no es un problema también de proyectar o de que los ingenieros trabajen en el proyecto. No, es coordinar el tema de la acción con una cantidad de organismos públicos, es hacer procesos de expropiación, es trabajar con la UNOP y este organismo de Naciones Unidas que nos controla cómo hacemos los proyectos, la certificación de cada uno de esos temas. Es decir, que estamos bien, estamos trabajando bien, estamos dentro de lo planificado y bueno, y ya vamos a empezar a arrancar las obras. O sea que Enero. si bien es cierto que no se ha puesto ni un ladrillo, como se señalaba hace algunos días por parte de la oposición, es parte del proceso. Es parte del proceso y es muy frívolo decir eso. Es no conocer lo que son los procesos de compra del Uruguay. Esto mismo que le estaba diciendo anterior, proyectos de licitación del BID, 3 años. ¿Tá? Que son con deuda soberana, digamos, 3 años en la estructuración. Perfecto. Bueno, el año que viene vamos a detallar Lo vamos a cómo va. volver a convocar. Capaz que Volvemos. nos están diciendo, la ciudad está complicada, lo anunciamos, va a Está estar bien. complicada, tenemos que convivir, esto es como los dolores de parto. Bueno, para que tengamos nuestro hijo tendremos Buenos que... frutos. Buenos frutos. Perfecto. exacto. Fernando, Gracias por muchas haber gracias. venido. Un gusto. Bueno, ya volvemos. Ya ¿no? volvemos y vamos a que este tema se debata, ¿no? Exactamente. Vamos a tener a 2 integrantes de la Junta Departamental. Claudio Visillac y Javier Barrios Bove. Ya venimos. Y ya volvemos con 33-56. Tenemos acá nuestros invitados de esa segunda mesa. Gabriel. Un gusto recibir al edil Javier Barrios Bove. Gracias por acompañarnos. No, el agradecido soy yo. Edil del Partido de la Concertación, pero en realidad del Partido Nacional, ¿no? Sí, exactamente. Y Claudio Visillac, edil del Frente Amplio, de Asamblea Uruguay. Gracias por acompañarnos Gracias también. por la invitación. A ver, arranquemos por un debate que está arriba de la mesa en estas horas, que tiene que ver con lo último que hablábamos con el secretario general. Lo que él explicaba no es un atraso de obra, sino parte de un proceso que tiene estos tiempos. ¿Cuál es la mirada que tiene la oposición
con respecto a esto. Discrepamos totalmente con lo que dice el secretario general. Incluso creo que Denis le decía que se habían hecho declaraciones en 2017 del inicio de las obras en febrero. Es más, yo tengo acá un recorte de La República donde Daniel Martínez decía que febrero de 2017 iba a ser el inicio de las obras del Fondo Capital. Se dice que la estructuración del fondo lleva mucho tiempo, llevó un año, pero en diciembre del año pasado ya se pusieron las acciones, por llamarlo de alguna forma, a la venta y después de un año no se ha hecho ninguna, como digo yo, no se ha movido ninguna carretilla, no se ha puesto ningún ladrillo. Llama la atención realmente este año, este parate de por qué no se han realizado las obras, porque además una de las cosas que no explicó el secretario general es que esta figura del fideicomiso, a diferencia de cuando contrata directamente el Estado, como eran los viejos préstamos internacionales, supuestamente es más ágil. Debería ser más ágil, debería ser los procesos licitatorios más ágiles. Lo que vemos es que la Intendencia no tenía terminados los proyectos, no tenía realizados los proyectos y no los ha podido. Van casi 2 años y medio de la administración Martínez, el buque insignia de la administración Martínez, que era el Fondo Capital, no se ha realizado ni una obra. Es más, Daniel Martínez en estos 2 años y medio no ha realizado una obra. Claudio. Yo creo que la oposición en estos años, en la primera etapa de este periodo, ha cambiado el eje del debate. Primero lo situó en lo que tenía que ver con la herramienta que estamos utilizando. En aquel entonces argumentaban que estábamos botándole un cheque blanco a la administración, de que estábamos generando un endeudamiento que no iba a poder ser sostenido por la misma, que estábamos comprometiendo a futuras administraciones. Incluso algún edil dijo que podíamos utilizar esa plata para pagar salarios. En aquel entonces habíamos solicitado una línea de crédito para el Banco República y estaba en ese contexto esa afirmación. Nosotros le decíamos que estaban equivocados. Decíamos, estamos votando un fondo de afectación independiente, es decir, ese dinero, esos fondos que están volcados en ese fideicomiso son solamente para las obras que se detallaron, solamente para eso. También dijimos que nos estamos endeudando en moneda nacional, que tenía que ver también con los riesgos que hay con la moneda, con la realidad en el mundo cambiario. También estamos diciendo que había un comité de vigilancia y a propuesta de la oposición dijimos que la mayoría la tenga la oposición. Y es más, hoy el presidente de esa comisión de seguimiento, que es el edil del Partido de la Gente, está acompañando también todo este proceso de trabajo que tiene la Intendencia, que tiene también el seguimiento de la Junta Departamental y también a República, a FISA. Es una composición rara esa comisión. Y también, yo a usted no lo interrumpí, y también en lo que tiene que ver con el agente certificador, lo decía Nopich en el primer bloque, con la UNOC, que es una dependencia de las Naciones Unidas, y también la transparencia que tiene este mecanismo en donde los fondos se van liberando a medida que están apareciendo los certificados. Claro. Eso es una garantía, es una transparencia. No estamos pidiendo un fondo, un dinero que se va a devolver en 20 años para hacer 2 rampas, un ensanche y una ciclovía. Estamos pidiendo un dinero importante para hacer obras que van a cambiar la realidad de la ciudad y en particular el contexto donde se va a aplicar en las obras que se señalaron. Eso es importante decirlo a la gente. ¿Por qué decía que se cambió el eje del debate? Y se debatía esto y ahora... Y ahora se está debatiendo el eje en los tiempos. En el 5 de julio, cuando asiste el señor Francini, el ingeniero Francini, que está a cargo de la Oficina de Gestión de Proyectos de la Intendencia, calendarizó lo que tenía que ver con los inicios de obra. Y pasó fechas de octubre, diciembre, febrero y abril. Si nosotros vamos a lo que realmente se anunció, se actualizó en esas fechas al mes de noviembre, estamos hablando de 2 meses. De 2 meses de actualización de esas fechas. Entonces, ¿por qué 2 meses de atraso? Digo 2 meses porque no cuento la licencia de la construcción, porque si no se empezarían en diciembre las obras. Y eso es importante. Entonces me parece mucho titular para poco contenido, reclamo vinculado a las demoras que tienen que ver con lo que se decía, la estructuración, todo el mecanismo que tiene el Banco Central del Uruguay también avalando toda esta operativa, lo que tenía que ver con el agente certificador, la intervención de República FISA, son todos mecanismos de estructuración que llevan su tiempo y que evidentemente también, al ser proyectos de una importancia muy grande, también hay que hacer retoques a veces. El último túnel,
por ejemplo, para poner el ejemplo del pase a desnivel que se va a hacer en Avenida Italia, el último túnel se hizo el 8 de octubre, 1957. Es la última referencia que tenemos en Montevideo de una obra de similares características. Vaya si cambiaron las condiciones geográficas y las condiciones sociales para poder tener una referencia inmediata. Ahora sí, le damos la palabra al edil Barrios. Primero, arrancamos por un comentario. La comisión supuestamente de seguimiento debería estar integrada por la oposición. La oposición es quien está en contra de eso. La comisión de seguimiento está integrada únicamente por gente que votó afirmativamente, o sea, se controlan ellos mismos. O sea, los que votaron afirmativamente este proyecto son todos los que integran la comisión de seguimiento, sean del partido que sea, o sea, del Frente Amplio y de Novik que votaron. No hay nadie que no haya votado el proyecto que pueda controlar dentro de la oposición. Exacto. Pero es la gente que votó el proyecto. O sea, no hay nadie que no haya votado, no hay contraposición de intereses, porque si yo voté, me tengo que controlar a mí mismo. Eso es lo primero. Lo segundo, lo que decía el propio recién edil, los proyectos no están prontos. El propio proyecto del intercambiador de Avenida Italia se presentó hace un mes y medio, después de 2 años. Y ustedes saben, ese proyecto, y ahí discrepo con lo que decía el secretario general, estaba previsto en el fondo grande de los 250 millones para 3 cruces. Y fue la oposición la que le dijo, no lo pueden hacer en 3 cruces. ¿Por qué? Porque se habían olvidado que ahí estaba 8 de octubre. ¿Y por dónde lo iban a hacer? Por debajo del de 8 de octubre, si no tenían ni siquiera los mapas, porque era de 1958. Ahí tuvieron que recoger la piola y empezar a buscar otro lugar, que es este lugar, y por eso tomó 2 años hacer un proyecto que se presentó hace, ustedes que son periodistas, hace 2 meses. Hace un mes y medio, 2 meses. Entonces, parece que estamos realmente acomodando las cosas para realmente cosas, para obras que no tienen, que no estaban previstas. Belloni estaba prevista de la administración anterior. El proyecto ejecutivo de Belloni estaba previsto de la administración Holanda Olivera. O sea, ya estaba pronto diseñado en la intendencia. Está bien, podría llevar algunos retoques, algunas modificaciones, pero ¿por qué no va a ser el primero en ejecutarse? Pero un año desde que se terminó la constitución del fondo, desde que se emitieron las primeras acciones, hasta hoy 1 año y no se ha podido mover, digo, un ladrillo, una carretilla. Las obras nadie las discute, Montevideo las necesita, que son prioridad para Montevideo. Hacer esa división que se hizo hoy más temprano entre el norte y el sur, entre buenos y malos, no corre, Montevideo las necesita. Ojalá se hubiesen hecho en el periodo pasado todas estas obras que Montevideo se necesita. Ojalá en vez de habernos endeudado en 140 millones como nos endeudamos con el BID por General Flores y por Garzón, hubiésemos hecho Belloni, hubiésemos hecho Civils, hubiésemos hecho la Rambla del Cerro, ¿tá? Y nos hubiésemos acordado ahí de la gente que necesitaba esas cosas. Y con el tema del financiamiento, que nosotros, hoy era otra de las cosas que decíamos, era que lo podía realizar la Intendencia con su propio financiamiento. Hoy, la Intendencia tuvo, sí, un superávit de 1.118 millones de pesos, porque recortó inversiones propias, pero sí ese superávit, que son unos 37 millones de dólares aproximadamente, perfectamente podría haber hecho todo Belloni sin endeudarse. Y si va a dar la misma superávit de este año, no tenía que endeudarse a 20 años, porque cuando nosotros votamos eran 94 millones de dólares, pero con los intereses eran 180 millones de dólares que terminamos viendo. Es como cuando uno compra con el banco hipotecario, que termina pagando 2 y 3 veces la casa. Claudio, esto es exactamente lo mismo. Para contestarlo, un poco lineal la cuenta de tengo tanto resultado positivo, lo puedo destinar por una obra. Un tanto lineal, pero bueno. El acuerdo con la oposición, que se dio con parte de la oposición, tiene que ver con un fondo capital, una segunda edición de fondo capital más reducida, y que tiene un acuerdo político, que tiene que ver con poner en el eje de nuestras atenciones las necesidades de los montevideanos. Y yo te doy los votos para acompañar un proyecto, pero yo te controlo. Eso fue el acuerdo que se realizó. Claro. Y sigue siendo la oposición. Por eso en esa comisión están los que votaron. Pero dentro de esa comisión y en esa oposición que da los votos, está un edil que sale a hacer declaraciones el otro día, que fue un edil que acompañó el proyecto y que sale a hacer declaraciones. Está defraudado. Dijo que en realidad no asistió a la comparecencia del otro día porque no iba a tener mayores avances. La verdad, una pena. Pero es un edil que integra la comisión de seguimiento.
En el día de ayer, la Junta Departamental, en 24 y 28, votó una declaración de apoyo y respaldo de los procesos desarrollados por la Intendencia de Montevideo en torno al Fondo Capital, y sigue más larga. Los Frente Amplio tienen 17 ediles, 24 en 28. Eso es el respaldo que los ediles, que la Junta Departamental le dan a este proceso que tiene el trabajo que está realizando tanto la Comisión de Seguimiento integrada por los ediles con mayoría de la oposición y todo el trabajo que está desarrollando la Intendencia con estos proyectos. Claro. Con respecto a lo primero que señalaba el edil Barrios Bove, que no estaban planificados los proyectos, que no estaban estudiados, que se empezó a trabajar en ellos una vez que la administración, digamos, asumió y consiguió el financiamiento. ¿Esto efectivamente es así? Lo que se procedió es crear una herramienta que daba más transparencia. Evidentemente se evaluaron algunos montos generales que se iban a destinar a las obras, a estas 4 obras que tienen que ver con el aspecto de movilidad y las otras que tienen que ver con el desarrollo ambiental y sustentable de la ciudad. Montos estimables que después, cuando se estuvieran los fondos, se iba ajustando para poder volcarlos en separado a cada uno, sabiendo que el monto que se destinó al fondo es uno y que lo que tiene que ver con la inversión no puede exceder lo que está en ese fondo. Pero una pregunta, ¿no?, para Claudio y Javier. ¿Se podría haber hecho algo dentro de esas obras con recursos propios de la Intendencia, como señala la oposición de forma tan enfática tantas veces? La Intendencia asumió un compromiso inicial que era mejorar la calidad del gasto, ¿no? Incluso en los acuerdos que se tuvo con parte de la oposición se conversó la posibilidad de reeditar un segundo fondo capital. Y eso estaba atado a una, vamos a decir, una performance de las cuentas de la Intendencia que mejorara. Lo dijo el propio edil, no necesitaba decirlo yo. Un resultado positivo en el año 2016 de 1.118 millones de pesos. A costa del 26% de reducción de inversiones. Y tú lo sabes. Edil, le estoy hablando y usted me interrumpe. No me interrumpo, si yo no le pregunto a los dos... Hay una mejora del gasto, que tiene que ver con algunos ahorros, que tienen que ver con seguridad, que tienen que ver con contratación de vehículos, que tienen que ver con una mejora de recaudación proveniente del SUSIBE, que también tiene que ver con un aumento del parque automotor que evidentemente tuvo esa influencia. Y con un plan de refinanciación de adeudos, que es un nuevo plan de refinanciación de adeudos que permitió enganchar a quienes eran morosos y pudieron tener en mejores condiciones la manera de pagar sus cuentas. Claro. Y un plan también de premiación a los buenos pagadores. Démosle la palabra. No, a ver, los números de la rendición de cuentas pasadas fueron claros. El 26% de obras, o sea, de inversión propia de la Intendencia con fondos propios se redujo. O sea, menos bacheo, menos poda, menos iluminación. Pero a mí lo que me llama la atención, y volvamos al eje de esta discusión, es... Las obras del Fondo Capital comenzaron en tiempo y forma como se estaba establecido. Yo tengo acá lo que tú hoy comentabas, tengo la República del domingo 12 de febrero de 2017, que Daniel Martínez dice que en el 2017 va a ser el año de las obras, que en febrero decía que el año 2017 iba a ser el año de las obras. No comenzaron. También discrepo con el secretario general en el informe que nos dieron el otro día, porque yo sí estuve para recibir esos informes, como no integro la comisión de seguimiento en la exposición abierta que fue en la Junta. Yo veo acá inicio de vialidad de San Martín, inicio febrero de 2018, terminó mayo de 2019. Vialidad Belloni, marzo de 2018, terminó marzo de 2019. Belloni tramo 3, enero de 2018, julio de 2019. Vialidad de Avenida Italia, junio de 2018, julio de 2019. Yo también podría decir todo julio, mayo, año electoral, podría decir, demoraron todo para que calce justo la finalización de las obras y la gente tenga mayor memoria. Yo también podría ser mal pensado. No, lo que realmente creo es que las obras, a pesar de que hace 25 años gobierno mismo, una misma fuerza política y en la Intendencia, los técnicos que realizan estos programas son los mismos, no estaban previstas. Martínez prometió durante toda su campaña que iba a realizar estas obras. Tenía un fondo más grande, pero no tenía los planes previstos de cómo los iba a realizar. Por eso, recién después que obtuvo la plata, empezó a hacer los proyectos ejecutivos y recién van el año que viene empezar las obras. Y la gente lo está necesitando. Siempre se dice, a mitad de un mandato, siempre uno entiende que el romance con
con la gente y las obras más importantes se tienen que hacer el primer año de gobierno. Estamos, vuelvo a decir, 2 años y medio de gobierno de Martínez y no hay una obra. Todo lo que ha terminado viene del gobierno de Ana Olivera. El intercambiador de Johnny, el realojo de los asentamientos, General Flores, la inauguración de General Flores, todo obras comenzadas en el proceso de Ana Olivera. Dígame, una obra que se empezó Yo creo que en el proceso de Martínez. El tiene una visión sesgada, ¿no? Creo que estamos hablando de una fuente que tenemos que es el Fondo Capital. Ahora, la inversión que va a realizar la Intendencia es 40% por encima de la que realizó la administración de Ana Olivera, que ya también había tenido un aumento de inversión con respecto al periodo anterior del 30%. Estamos hablando de más de 800 millones en inversiones que tienen que ver con el Fondo Capital, que tienen que ver con los fondos que provienen del Ministerio de Economía, los fondos de infraestructura metropolitana, que tienen que ver con los fondos BID, vinculados a saneamiento y al Centro de Gestión de Movilidad, y últimamente incorporando también algunos fondos que están vinculados a movilidad con lo que se recauda de la regulación de las aplicaciones. Es un nuevo ingreso que tuvimos. Y hay, con estos 900 o 800 millones, un poco más de esa plata, tienen que ver con más de 95 intervenciones que va a tener Montevideo. Las tengo aquí, más de 95 intervenciones de vialidad, de canalización. Que va a tener en este periodo Montevideo. Entonces, hablar solamente de esas obras del Fondo Capital, lo que hace es concentrar en una parte muy chica el debate, porque tenemos muchas más fuentes de inversión, de financiamiento para poderle inyectar a la ciudad muchas obras que tienen que ver con grandes impactos en determinados lugares de Montevideo, pero que también tiene muchas obras que van más al detalle y que también le mejoran la vida a los montevideanos y las montevideanas. Claro. Comparte el concepto que manejaba en algún momento el secretario general de que era frívolo decir que no se había movido una carretilla o puesto un ladrillo, teniendo en cuenta el proceso que le explicaba antes, ¿no? A ver, el proceso de escritorio, digamos, como él dijo, sí se ha producido, pero el proceso de obras no, porque incluso todas estas obras, volvamos, ¿cuál es el eje de discusión del Fondo Capital? Pero incluso yo entro en las obras que estaba recién estableciendo Claudio y dicen, se van a empezar a hacer. No se están haciendo. No se están haciendo. Yo el otro día fui a una exposición que hizo el intendente Martínez y dijo como gran obra que en estos 2 años y medio se han tapado 100 pozos. 100 pozos de la red artistiaca, 100 pozos. ¿Cuántos pozos hay en Montevideo? ¿Qué situación está Montevideo? Entonces, ¿cuál es el avance que hemos visto en las obras de infraestructura, el inicio de obras en estos 2 años y medio? Puede ser que se gaste ese dinero y que se invierta ese dinero. Ahora, ¿cuándo se va a empezar a ejecutar? ¿Sobre el final del periodo? Entonces, esas son las cosas que a uno como montevideano, cuanto antes se solucionen los problemas de movilidad que todos padecemos, mejor. Pero cuando vinimos a este programa, que es debate del Fondo Capital, hay que reconocer que no se ha expropiado, no se ha podido mover un camión de tierra, no se ha pasado una montoniveladora, si no le gusta el ladrillo, pero ninguna de esas obras se han solucionado. Yo fui hace por lo menos 1 año, fue con la Comisión de Movilidad, a ver el tema de Belloni y el problema de correr la vía férrea y el problema que iba a pasar con todo lo de la feria que tradicionalmente se establece en esa avenida. Y hace 1 año que fuimos a ver eso. Y hace 1 año que se iba a empezar. Y estamos acá todavía y no se ha empezado a mover. Repito, en ninguna de estas obras no se ha empezado a ejecutar. ¿Cuándo se van a ejecutar? Cuando nos informaron el otro día, que es a partir después de la licencia de construcción, y que muchas de ellas van a terminar justo o casualidad en el periodo electoral. No, algunas después, ¿no? Decía... Algunas después, pero todo yo le vuelvo si quiere a leer el listado o se lo dejo para ustedes, que es una información pública que dijeron, la mayoría terminan entre marzo y junio de 2019. Solo una en el 2020. También sería periodo electoral porque estaríamos en las municipales. Yo creo que departamentales. Cuando se planifica este tipo de obras no se están mirando los calendarios electorales. Y eso es la premisa que hemos tomado. Por eso a veces el apuro, no poner el eje en los tiempos, hace cambiar el eje con el que se estaba discutiendo antes. Las obras que yo señalé, que son más de 95 intervenciones, ¿ya empezaron? Algunas ya empezaron. Pero también no es una cuestión de montar obras como si fuera un puzzle y estar... Él lo decía el propio secretario general. Cuando se va a intervenir Camino Carrasco, que se va a intervenir desde Pan de Azúcar hasta el puente. Cuando se va a intervenir Gallinal, desde Camino Carrasco hasta Avenida Italia. Y tiene también que ver con el ensanche de la propia Avenida Italia desde Bolivia hasta Portones.
Es decir, tenemos muchas obras que están muy pegadas y que eso hay que ordenarlo adecuadamente. Si uno ve también, porque tiene que ver estas obras con esas demandas que tienen los ciudadanos. Y me alegra que esté preocupado por Belloni cuando el Partido Nacional, parte del Partido Nacional y el Partido Colorado en el periodo pasado, no acompañaron el préstamo, usted sabe que mi sector lo acompañaron. Usted sabe que mi sector yo dije parte del yo dije, no me lo diga a mí, no me endose esa factura. No me está diciendo que estoy diciendo que no no me es verdad. endose esa Parte factura del Partido Nacional, parte del Partido Nacional y todo el Partido Colorado y gran parte del Partido Colorado no acompañó un préstamo al BID de 70 millones que era para solucionar eso. Entonces, agradezco que esté preocupado porque la preocupación la compartimos y en este quinquenio, en este periodo lo vamos a resolver. Si usted ve la ubicación, yo te respeté en toda tu intervención. Si usted ve las obras, en dónde están ubicadas, tienen que ver con dos cuestiones fundamentales. Evidentemente las demandas legítimas de los montevideanos, vinculadas al transporte público, a la circulación, al desplazamiento seguro. Pero también tiene un componente social. Si usted ve dónde están ubicadas las obras a las que estamos apostando, estamos hablando de Cerro Norte, de Paso de la Arena, de Casaballe, de Manga, de Piedras Blancas. Estamos dando un fuerte impulso a la periferia con esa necesidad de acercar, de decir, bueno, tenemos también la posibilidad de ayudar a que puedan tener el derecho a la ciudad, ¿no? Sí, llevar servicios urbanos, llevar ciudad hacia ese Hay una lugar. nueva realidad también demográfica que tiene que ver con que se están poblando ciertas zonas de Montevideo que antes no tenían tanta población, y eso también es un cambio que tenemos que atenderlo. Es un cambio dinámico y vertiginoso que también lo estamos acompañando. Y tiene que ver con eso. Por eso la mirada, el apuntar con precisión láser tiene también estos idas y vueltas y puede hacer demorar 1 o 2 meses. Tengo un minutito para cada uno. Un minutito para cada uno. Consideraciones finales. Me alegro este cambio en el Frente Amplio, porque si la prioridad era Casaballe, Civils, Belloni, no hubiese sido nunca General Flores. Con la plata de General Flores y de Garzón, que era 120 millones de dólares, los intercambiadores, nos sobraba plata para hacer todas estas obras. Lástima que hace 5 años atrás priorizaron hacer obras donde no eran necesarias, por ejemplo, General Flores, y no se acordaron de hacer Belloni. Porque hubiesen arrancado por Belloni en vez de arrancar por el pedazo que estaba bien de General Flores. No se acordaron, no les importó hace 5 años. Entonces, a mi partido, a mi sector, sí votó esa obra porque entendía que era prioritaria. Si no salió o si no la priorizó, era otra cosa. Pero las obras, repito, lo que nos motivaba hoy, que eran las obras del Fondo Capital, podemos decir que no se han empezado y que, casualidad, por los informes propios de la Intendencia, que los documentos que están colgados en la página web, empiezan en febrero y terminan entre marzo y junio de 2019. Un minuto final, Yo termino aclarando, porque creo que a la gente no hay que entreverar. Decirle que hemos votado una herramienta que aporta transparencia, seguridad, y que eso va a posibilitar generar cambios muy importantes en la ciudad de Montevideo y en los barrios que mencioné en la intervención anterior. Que tiene el respaldo del Frente Amplio, que tiene el respaldo de la mitad, casi la mitad de los ediles de la oposición, que tiene un gran respaldo de la gente. Cuando pusimos a consideración el primer Fondo Capital, solamente el 5% estaba en desacuerdo. Entendía que todas esas obras eran necesarias para darle un nuevo impulso a la ciudad. Entonces, la mirada que nosotros estamos dando es esa mirada. A largo plazo, no obras que van a ponerse en consideración nuevamente en 2 o 3 años. Estamos hablando de obras que son de 20, 30, 40, 50 años, que le van a cambiar la cara a Montevideo, y en esos barrios va a tener un impacto impresionante a favor de la mejora en la calidad de vida de los montevideanos. Gracias a los dos por haber venido. Un gusto haberlos tenido acá. Gracias por la invitación y las órdenes. Denis, nos Gracias vamos. a ustedes. Nos vamos. Sí, buenas noches. Hasta el viernes que viene. Hasta el próximo viernes.